és que avui és una fita prou important, no només per l'element substantiu de la reunió, que a la vista està que és lo suficientment important i rellevant en el moment que estem venint, sinó perquè es tracta de la primera trobada interhospitalària de Clíniques MI, no? Agrair la presència del doctor Pujol, al doctor Franco per la proactivitat i la iniciativa y a la Paula por la organización del evento. Yo también quiero agradecer a todos por la asistencia. El COVID es un tema que nos ha involucrado a todos. Hemos estado participando en los hospitales, tanto en la Clínica Mi Tres Torres como en Mi Nueva Alianza. Miquel es un adjunto que actualmente es el jefe de sección del Departamento de Infecciosas en el Hospital Universitario del Biche, un hospital de tercer nivel que en principio ha tenido gran participación en la infección del COVID. Por lo cual, yo creo que mejor persona para que nos dé esta charla no podemos encontrar. Miquel, muchísimas gracias y te cedo ya la palabra. Muchas gracias, Jonathan, por vuestras amables presentaciones y agradecimientos. Yo creo que es un tema de una extraordinaria relevancia. Espero que la explicación pues, sea comprensible y bueno, que sea de vuestro interés. Continúa la diseminación global de SARS-CoV-2. Esto es muy importante. Las cifras que tenemos son realmente muy alarmantes. Importante, los ensayos de la vacuna han entrado en fase 2-3, o sea que es muy probable que en meses, durante el 2021 podamos disponer ya de una vacuna frente a este virus. Muy importante, tenemos un mejor conocimiento de la transmisión y la fisiopatología de la infección y conocemos mucho mejor cuál es el tratamiento farmacológico de la infección. Esta es la situación mundial el día 21 de septiembre, o sea, hace un par de días, con ya más de 30 millones de casos confirmados. Hay que decir que, por supuesto, que estas cifras están, ¿no?, infraestimadas, porque hay algunos países en donde seguro que la declaración pues, no se puede, o la técnica diagnóstica con PCR pues, no se puede confirmar, ¿no? Y este es un gráfico que es muy interesante. La diferencia entre lo que ha pasado en el estado de Nueva York y en la Comunidad de Madrid, y en concreto en Madrid, y que nos puede explicar algunas cosas, ¿no? Porque no en Nueva York no ha habido este rebrote y sí lo ha habido en Madrid. Yo no sé, no tengo una bola de cristal para saber qué es lo que pasará en Nueva York en los próximos meses, pero sí tengo que decir que mientras que en Nueva York se cerraron los restaurantes, el servicio de bar, ¿no?, y la gente, la sociedad cumplió con medidas muy estrictas, pues este confinamiento, ¿no? En Madrid, pues, y en otras ciudades de todo el país, pues se reactivó una economía esencial como era el turismo, con la apertura de bares, restaurantes, ¿no? Los protocolos no se aplicaron de forma estricta y aquí podemos ver cómo se está disparando la curva epidémica también en Cataluña, como el número de casos, ¿no?, nuevos diarios, que está situado alrededor de 1000. El factor clave, es decir, que la transmisión respiratoria es la vía dominante y esto depende muchas veces de la carga viral. A esta situación los CDCs, ¿no?, le han dado, ¿no?, una importancia destacada a la identificación de estos fenómenos de superdiseminación que ocasionan brotes epidémicos. ¿Cómo se propaga el virus con mayor frecuencia? Pues depende de una dosis mínima, aunque realmente no se sabe cuál es esta dosis mínima. La transmisión se produce con mayor frecuencia y esto es importante cuando están en un contacto próximo, menos de 2 metros, aunque ya hemos visto, ¿no?, por ejemplo, que hay determinadas prácticas como el canto coral, etcétera, donde la diseminación en una sala se puede producir pues, a una cierta distancia. A partir de
pequeñas gotas que llaman de flush, ¿no? Que son de más de 5 micras, o pequeñas partículas que generan aerosoles, ¿no? Se producen cuando una persona infectada tose, estornuda, canta, habla o respira. Pero es importante decir que esto no es blanco y negro, o sea que cuando tosemos producimos gotas de más de 5 micras de diámetro y gotas inferiores a 5 micras y que se pueden trasladar, ¿no?, mucho más allá de los 2 metros. El nivel cero, el ground cero, pues es el tracto respiratorio alto, ¿no? Hemos de entender que el COVID, que básicamente es una infección respiratoria, pero también es una infección sistémica, porque puede afectar cualquier órgano. Importante, el tiempo promedio desde la exposición hasta el inicio de los síntomas es de 5 días, ¿no? Y en el 97% de las personas desarrollan los síntomas antes de los 11 días. Por esto, en parte, esto es lo que justifica este cambio de los 14 días de confinamiento a los 10 días, ¿no? Los casos que estamos viviendo ahora son un poco diferentes y la mortalidad ha disminuido significativamente, 4.035, ¿no? Predominaba sexo masculino, en general de edad avanzada, un 25% tenían más de 80 años y con muchísima frecuencia tenían diferentes comorbilidades. Los síntomas más frecuentes que motivaron la consulta, el ingreso, fueron pues fiebre, tos, mal estado general, disnea. Importante, ¿no? La neumonía por COVID es una neumonía en general bilateral, con un 20% de pacientes que requirieron ser ingresados en la UCI y un 15% con ventilación mecánica. Y podemos ver los tratamientos que se utilizaron, ¿no? Realmente ahora diríamos, ostras, ¿no? Caletra, lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, interferón beta, que seguir insistiendo, ya no están incluidos en ningún protocolo de tratamiento, ¿no? Y que un 28% de pacientes recibieron corticoides y tocilizumab, alrededor de un 10%. En esta cohorte la mortalidad fue del 28%. El tratamiento farmacológico de la infección por SARS-CoV-2, los algoritmos de tratamiento y cuál es la evidencia del tratamiento farmacológico. Todo esto nos ayuda muchísimo, ¿no?, para decidir, estandarizar, ¿no?, evaluar la evidencia científica, ¿no?, y elaborar la guía de tratamiento. Enfermedad leve, enfermedad moderada, ¿no? En este caso, pues hemos de decidir si tiene riesgo de vulnerabilidad, de empeoramiento, ¿no? Y si el enfermo tiene más de 50 años, hemos visto que la edad es un factor de riesgo de mortalidad importante, o tiene comorbilidades, ¿no? Pues normalmente va a requerir el ingreso hospitalario. Pues el tratamiento más importante, evidentemente, es el soporte respiratorio con oxígeno cuando el enfermo tiene inicia la desaturación, ¿no? Tratamiento antiviral. Tenemos aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el Remdesivir. El Remdesivir no disminuye la mortalidad de la infección por COVID, pero sí disminuye la estancia hospitalaria y mejora la situación clínica en enfermos con neumonía grave que no requieren soporte respiratorio con ventilación mecánica o gafas de... El siguiente paso es el tratamiento de la antiinflamatorio con corticoides, ¿no?, que nos puede prevenir la tempestad inmunológica, ¿no? Y sobre todo está indicado, ¿no?, a partir del 7º día de la infección. Y por último, la prevención, como comentaba, de los fenómenos trombóticos con heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Por tanto, como resumen, diríamos que el gol estándar para el diagnóstico del COVID-19 sigue siendo la PCR positiva, que nos indica infección activa por COVID-19, ¿no? Atención, porque la PCR se puede mantener positiva durante semanas, ¿no? En pacientes con antecedentes de infección por COVID, ahora llevamos ya 6, desde el mes de marzo, 6-7 meses de epidemia, o sea que puede ser que reingresen al hospital pacientes que han sufrido la infección por COVID por otros motivos, ¿no? Y que
como criterio, se hace en general en la mayor parte de ingresos, ¿no? Se hace una PCR y si esta es positiva, es evidente que hay que hacer una serología al paciente para saber en qué situación está, ¿no? Si la infección, ¿no? Ha sido leve, han pasado más de 10 días, ¿no? O ha sido grave, han pasado más de 21 días, el paciente tiene una PCR positiva con IgMs negativas o IgGs positivas, no se considera que la infección está resuelta y que el paciente no tiene criterios de aislamiento y puede seguir la dinámica en el hospital de forma normal. Yo creo que con esto, bueno, he intentado dar una visión, ¿no? De la transmisión, la clínica, las opciones terapéuticas disponibles y las técnicas diagnósticas. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y si tenéis alguna pregunta, con mucho gusto, pues intentaré responderla. Només comentar-vos, no sé, la sensació de que poques armes terapèutiques tenim pel pacient crític, no? Correcte, la veritat és que és una sensació compartida, és una sensació d'impotència, perquè realment com a tractament farmacològic ens hem quedat molt limitats, no? Jo he mostrat només una petita part de tota la documentació que està en aquests protocols, però jo crec que és una referència, una ajuda molt important per a tots els centres, no? Al poder consultar aquests documents del CatSalut. El que és a Lleida, tota la regió sanitària, tothom es basa en els mateixos protocols, que penso que és el que ha de ser, no? Una mica tots a una. Jo crec que un aspecte molt interessant ha sigut el fer cribatges poblacionals i això ha servit per disminuir les cadenes de transmissió, no? Sobretot de detecció de pacients asimptomàtics, no? El confinament s'ha d'acompanyar, diria que per definició de cribatge, no? Si una persona té una PCR positiva, no repeteixi durant 6 mesos la PCR. El risc de reinfecció realment és molt baix. Els pocs casos que s'han descrit de reinfecció, que sí existeix, normalment són en persones que han tingut una primera infecció lleu, potser en l'àrea de cribatge, jo el situaria si han passat 6 mesos. Si és una infecció més recent, evidentment no. Què esteu fent vosaltres amb les cirurgies amb anestèsia local o els procediments intervencionistes? Sí, nosaltres estem fent bàsicament PCRs tant en el pacient que ingressa com en els malalts que estan sotmesos a procediments ambulatoris. Si té la PCR positiva, una solució fàcil i no és una urgència, és demorar repetir la PCR al cap de 10 dies. Des del punt de vista epidemiològic, quin hauria de ser el consell en aquest moment? Cal ser molt curosos, no? Amb els actes socials, amb les reunions, cal respectar d'una manera molt important, no? Les mesures de prevenció, l'ús de mascareta, no? La distància, com a mesures fonamentals i reduir la nostra activitat social segur en aquests moments que anem de cara a la tardor. Una dada que em va sobtar molt és un article de l'Annals of Internal Medicine que parlava de la tassa de falsos negatius de la PCR. Et diu que la tassa de falsos negatius pot estar al voltant del 60 i pico %. La infecció per Covid la coneixem molt bé, és molt estàndard, la presentació clínica. Llavors, no ens hem de basar bàsicament en la PCR, no? Sinó si veiem un pacient que té infiltrats pulmonars bilaterals, insuficiència respiratòria, no? Un quadre compatible, no? L'hem d'ingressar amb aïllament, no dic en una àrea Covid, sinó ho tenim la certesa que tingui infecció per Covid, i repetir-li la PCR, no? A cap d'uns dies per confirmar o no la positivitat i fer serologies. Moltes gràcies per la invitació. Jo crec que ha sigut una activitat superinteressant per tots, no? Molt enriquidora, els comentaris. Així que moltes gràcies també a vosaltres per la invitació. Gràcies, molt d'ànims. Molt bé, moltes gràcies. Vale, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gràcies.